Este video es una parte de una serie. Dejamos la parte 1 en la conclusión de la batalla de la Torre de Astronomía, excepto que en esta versión de los hechos las cosas fueron diferentes. Dumbledore está vivo, sobrevivió a la batalla porque nunca sucumbió ante la tentación ni se puso el anillo Gaunt. Si bien Snape aún estaba atado al juramento inquebrantable para proteger a Draco en su misión, Dumbledore convenció a Draco de abandonar su tarea, y así se eliminó la obligación de Snape de matar a Dumbledore. Snape, Dumbledore y Harry y su inesperado nuevo aliado Draco luchan contra los otros mortífagos. Esto nos deja con varios cambios con respecto a la línea temporal original. Snape ya no está encubierto. Draco se convierte en un testigo en contra del círculo íntimo de Voldemort y Hogwarts no cae en manos de los mortífagos. La lealtad de la varita de Sauco tampoco cambia, se mantiene con Dumbledore. Y Voldemort, quien en la línea original ganó mucho impulso gracias a esta victoria, está siendo humillado por un Dumbledore que no muestra señales de detenerse. Y como Snape abiertamente defiende a Draco y se pone frente a los mortífagos, Harry no desarrolla esa desconfianza que definió su relación en el canon. De hecho, en todo caso, confía ahora en Snape. En la historia original, sin embargo, los momentos después de la Torre de Astronomía son bastante oscuros. Dumbledore está muerto, los mortífagos escaparon y la Orden del Fénix queda sin líder. Sin la protección de Dumbledore, Hogwarts rápidamente queda vulnerable. Con el tiempo cae en manos de los mortífagos bajo el control de Snape, quien se convierte en director, y los Carrow empiezan a compartir la ideología de Voldemort con los alumnos. Al mismo tiempo, el ministerio colapsa desde el interior, el ministro muere, se pone a un títere en su lugar y Voldemort toma el control del Reino Unido mágico. Con la escuela comprometida y el gobierno perdido, Harry, Ron y Hermione son obligados a esconderse. Empiezan una desesperada búsqueda de Horrocruxes prácticamente sin guía. El ascenso de Voldemort es veloz y brutal. Se hunde la moral en el mundo mágico, y para cuando termina el año, se siente como que su victoria es inevitable. Pero, ¿adivinen qué? Si Dumbledore vive, nada de eso sucede. Pero, que sí. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Para sorpresa de nadie, cuando Dumbledore queda vivo muchas cosas cambian, pero también otras se mantienen iguales. La historia avanza hacia el mismo final, la derrota de Voldemort. Pero después de la batalla de la Torre de Astronomía, Hogwarts se mantiene prácticamente como estaba, y eso es porque no pasa nada importante. Las clases siguen adelante, los estudiantes se quedan y el castillo no cae en manos enemigas. Con Dumbledore con vida, Voldemort y los mortífagos ni siquiera intentan tomar el ministerio. Ese tipo de acciones podrían ser demasiado riesgosas con Dumbledore activo, un riesgo que Voldemort no quiere correr. Como resultado, Hogwarts y el ministerio se mantienen intactos. El siguiente ciclo escolar se lleva a cabo de manera relativamente normal, algo muy distinto a la línea de tiempo original. Ahora, no me malentiendan, la amenaza de Voldemort aún está. La supervivencia de Dumbledore no detiene su ascenso al poder por arte de magia. Si la existencia de Dumbledore fuera suficiente para detener a Voldemort, entonces Voldemort no hubiera ascendido en primer lugar. Pero Dumbledore es el único mago a quien Voldemort le teme. Y como Dumbledore está con vida, junto con el ministerio y Hogwarts firmes en su posición, la moral en el mundo mágico se mantiene más arriba de lo que estaba en la línea de tiempo original. En los días después de la batalla de la Torre de Astronomía, el mundo mágico parece, al menos en la superficie, haber evitado un gran desastre. Dumbledore no hace anuncios dramáticos ni declaraciones públicas de victoria. Entiende que el pánico haría el trabajo de Voldemort por él, pero detrás de cámaras muchas cosas se desencadenan. Dumbledore empieza a planear, en silencio, con propósito. Durante el siguiente ciclo escolar se incrementa la seguridad en Hogwarts. Los miembros de la Orden rotan alrededor del castillo disfrazados de visitas. Silenciosamente transforman al colegio en la base de la Orden del Fénix. Se ponen encantamientos de protección más fuertes, con la suficiente sutileza como para impedir que alguien entre, pero tampoco llenar a todos de miedo. Hogwarts se mantiene como un colegio, pero para impedir otro incidente como el de la Torre de Astronomía ya no es vulnerable. En lugar de evitar a Hogwarts en el siguiente ciclo escolar, Harry, Ron y Hermione sí regresan para su 7º año. Y por primera vez desde el regreso de Voldemort, tienen una relativa estabilidad. Van a clases, incluso duermen en sus dormitorios.
No son fugitivos escapándose por todo el país, pero todo esto no significa que hayan abandonado la cacería de Horrocruxes, solo que ya no es una carga para Harry y solo Harry. La diferencia es que ya no se desarrolla esta actividad en aislamiento o de manera improvisada. Existe al mismo tiempo que el ciclo escolar, de manera estructurada, deliberada y con la guía de Dumbledore. Harry ya no debe armar el rompecabezas del pasado de Voldemort por su cuenta. En lugar de ver recuerdos a medias y tener respuestas sin mucha claridad, tiene una idea más clara desde mucho antes. El futuro de Voldemort queda claro. Identificar los Horrocruxes tiene un propósito más dirigido. La cacería deja de ser reactiva, está planeada y se busca con cierta intención en lugar de con desesperación. Todo esto con Dumbledore a su lado. El que Dumbledore sobreviva no significa que los Horrocruxes de Voldemort desaparezcan mágicamente. Aún lo atan a la vida, y destruirlos es el objetivo principal de la guerra. Voldemort no puede ser derrotado si uno solo sobrevive, y en este momento todavía quedan muchos. Como Dumbledore no se puso el anillo en esta línea de tiempo, quizás se pregunten qué le pasó. Quiero pensar que en esta línea temporal lo trata como nada más que un Horrocrux. Nunca lo toca, no lo pone a prueba, ni siquiera le da a la maldición la oportunidad de activarse. Al usar la espada de Gryffindor, Dumbledore destruye el anillo sin problemas. No hay maldición, ni debilidad en su mano, ni sentencia de muerte. Esto deja al panorama de los Horrocruxes idéntico a como estaba en la línea original en este momento, pero antes de llegar ahí, vamos a echar un vistazo a qué pasa con Draco, porque aunque su historia cambia, es probable que no sea como esperen que lo haga. Una vez que Draco baja su varita en la torre de astronomía y acepta la oferta de Dumbledore, él sale de la guerra. No lo redimen, ni le hacen un desfile, ni se convierte en alguien importante. En su lugar, en silencio, es acogido por el ministerio quienes lo ocultan. No porque sea importante, sino porque es vulnerable. No es particularmente valioso para ninguno de los bandos. Asegurarse de que esté protegido y vigilado es todo lo que hay que hacer con él. Quizá lo más importante es que como Draco nunca desarmó a Dumbledore en esta versión de la historia, su papel en la cadena ahí termina. No se convierte en el amo de la varita de Sauco, ni cambia, sin saberlo, el curso de la guerra. Su camino es intencionalmente pequeño y ese es el punto. La importancia de Draco en esta historia depende de lo que no sucede. Pero si bien Draco está oculto, las consecuencias de su abandono sí impactan a su familia. Voldemort no perdona los fracasos, y la traición es aún peor. Con Draco lejos de sus garras, Voldemort dirige su atención a Lucius Malfoy, y en lugar de simplemente descartar a Lucius, le hace algo mucho más cruel. Lo castiga. En esta línea de tiempo, no es Draco quien recibe tareas imposibles y humillantes, es Lucius. Y Voldemort, quien es teatralmente cruel, obliga a Lucius a enfrentarse al máximo castigo. La expectativa de que él será quien cazará y matará a su hijo. En cuanto a Narcisa, su papel desaparece poco a poco. No existe el momento en el bosque prohibido donde le miente a Voldemort. No hay algún intento desesperado por salvar a Harry, ni un acto que nace de una necesidad. El trío no es capturado por los carroñeros, ni llegan a la mansión Malfoy, ni se cruzan con ella prácticamente nunca. Vamos al siguiente personaje que recibe un impacto por la supervivencia de Dumbledore, Snape. Y creo que el camino de Snape es el que más cambia al sobrevivir Dumbledore. Cuando Snape interviene en la torre de astronomía, su posición se vuelve inestable. No importa si cualquier mortífago entiende lo que vieron, porque Dumbledore sí lo hará. Snape estuvo presente en el momento en el que colapsó su plan más importante, y desde la perspectiva de Voldemort, solo hay una explicación para ese tipo de fracaso: la traición. Desafortunadamente para Voldemort, Snape está a salvo siempre que no se ha atrapado solo. Y aunque se convierte en alguien que abandonó a los mortífagos, para Voldemort, no importa, porque está bajo la protección de Dumbledore, quien sigue con vida. Es decir, que el papel de Snape no termina cuando queda expuesto, solo cambia de forma. Con Dumbledore vivo, ya no necesita conservar su puesto dentro del círculo íntimo de Voldemort a toda costa. La razón por la cual mantener a Snape ahí ya no existe. Al liberarse de esos límites, Snape puede actuar abiertamente pero con cuidado. No se convierte en una figura pública y definitivamente no regresa a enseñar como si nada hubiera cambiado, pero sí se mantiene involucrado, estratégicamente y constantemente.
El valor de Snape no depende de lo que pueda transmitir en secreto, sino en lo que ya sabe, la psicología de Voldemort, sus patrones de castigo, la estructura de sus seguidores y cómo reacciona cuando todo se sale de control. Snape ya no actúa como un agente doble, también participa en la cacería de Horrocruxes. No se convierte en su líder, no tiene el conocimiento de los Horrocruxes de Voldemort del mismo, pero sí se convierte en alguien clave para dar forma a la cacería. Y eso es porque mucho del valor de Snape depende de su comprensión del pensamiento de Voldemort. No sus secretos, sino sus patrones. Sabe cómo elige Voldemort los lugares para ocultar las cosas, cómo ocupa las protecciones y cómo las emociones gobiernan sus decisiones a pesar de que él dice ser superior a todo eso. Snape ayuda a Dumbledore a anticiparse qué Horrocruxes serían prioridad para Voldemort, una vez que se dé cuenta de qué son sus objetivos. Da consejos sobre la forma en la que Voldemort responde al fracaso. Cuando incrementa la defensa, se vuelve descuidado y corrige de más. Debido a esto, la cacería de los Horrocruxes deja de ser algo a ciegas y se convierte en un proceso mucho más calculado. Pero también es importante lo que Snape ya no hace. En la línea de tiempo original, Snape es obligado a actuar para fortalecer la posición de Voldemort. Le ayuda a Voldemort a planear, le ayuda con la batalla de los 7 Potter. Él se encarga de los eventos que llevan a la muerte de Ojo Loco Moody y le da a Voldemort la suficiente información como para mantenerse encubierto, incluso si esa información cuesta vidas. Es obligado a elegir entre mantenerse encubierto y proteger gente. Afortunadamente, nada de eso sucede aquí. Sí, la Orden pierde la ventaja de tener a Snape como un agente doble, pero no pierden a Snape. Y lo más importante es que esa pérdida se compensa por el hecho de que Dumbledore está vivo. Ahora, toda esta larga lista de fracasos, como la supervivencia de Dumbledore, la renuncia de Draco, el que Snape haya sido revelado como agente doble y que no haya podido dominar Hogwarts, es algo que no pasaría desapercibido para Voldemort. Él, por supuesto, no se toma esto a la ligera. El fracaso en la Torre de Astronomía se supone que debía ser el inicio de su siguiente ascenso. Dumbledore iba a morir, Hogwarts se iba a fracturar y el ministerio debía caer poco después. Pero nada de eso pasa. Dumbledore sigue vivo, activo y, quizá lo más importante, sin cambios. Al principio, Voldemort se dice que la supervivencia de Dumbledore es temporal, que es un mero retraso, una inconveniencia, no algo definitivo. Dumbledore es viejo, mortal, y está en el camino de lo que Voldemort cree que es inevitable. Si sabemos algo sobre Voldemort, es que la paciencia nunca ha sido su fuerte. Mientras más tiempo pase Dumbledore activo, visible, sin debilidades y con el control, más perturbado queda Voldemort. Lo que debía ser un punto de cambio se convierte en una humillación. El plan falló, sus seguidores fallaron y, lo peor de todo, el mundo lo vio. Aunque la posición de Voldemort se debilita, su respuesta no es reprimirse, es ir más lejos. Empieza a actuar antes de lo previsto. Se vuelve más firme con sus seguidores restantes y castiga el fracaso con mayor crueldad. Las decisiones que alguna vez fueron mesuradas se convierten en reactivas. Explota, no porque sea estratégicamente óptimo, sino porque no puede tolerar la idea de que Dumbledore aún dé forma a los eventos. Acelera los planes que nunca debieron ser acelerados, refuerza defensas que llaman la atención en lugar de ocultarlo, y se enfoca en sí mismo en lugar de pensar en el exterior. La guerra se convierte en algo más ruidoso, más violento y mucho menos sutil. Lo que esto significa es que Voldemort quema su opción de un ataque contra Hogwarts mucho antes. En este caos, recluta tanta ayuda como puede, dementores, gigantes, hombres lobo, convenciendo a muchos de ellos con promesas falsas de que los considerará cuando ascienda al poder. En la historia original, la batalla de la Torre de Astronomía es el 30 de junio del 97. Voldemort ejecuta su ataque final contra Hogwarts durante la batalla de Hogwarts el 2 de mayo del 98. Es decir, que hay una gran ventana para que el trío case los Horrocruxes. Y aunque en esta línea temporal sospecho que el ataque de Voldemort sería prematuro, también vale la pena considerar que la cacería de Horrocruxes se hubiera llevado a cabo de manera mucho más sencilla, el trío trabajando en conjunto con Dumbledore y Snape. En ambas líneas hay 5 Horrocruxes después de la batalla de la Torre. El diario ya se fue, y el anillo, si bien en ese momento todavía estaba intacto, es destruido poco después. Quedan el guardapelo, la copa, la diadema, Nagini y el mismo Harry. Aunque esa verdad se mantiene oculta por ahora. La diferencia crucial, sin embargo, es quién caza esos Horrocruxes. En lugar de 3 adolescentes solos trabajando con fragmentos de información y adivinando, ahora tenemos la combinación del conocimiento de Dumbledore y la precisión táctica de Snape.
El trío actúa como los soldados que ejecutan los planes. Esto cambia todo. Dumbledore y Snape están activamente involucrados. La cacería se acelera significativamente con precisión, planeación e información que el trío simplemente no tenía en sus manos. Y algo crucial es que en esta versión no se pierde acceso a la espada de Gryffindor real. Como Dumbledore sobrevive, la espada nunca es removida de Hogwarts para que esté más segura en otro lado, ni se deja una réplica. En su lugar, Dumbledore se asegura de que la hoja quede bajo su directo control. Y al comenzar la cacería, ya tienen un arma capaz de destruir Horcruxes. El guardapelo es el primero. Dumbledore ya sabe de su existencia y su conexión con la familia Gaunt. Como Snape silenciosamente distrae la atención de los mordífagos de Grimmauld Place, Kreacher es recuperado casi de inmediato. En la historia original, este Horcrux llega a las manos del trío después de una peligrosa expedición al Ministerio y después de meses de mucho trabajo. Luego llega la copa de Helga Hufflepuff. La cámara de Bellatrix en Gringos era siempre el lugar más obvio para esconderla, no porque fuera astuto, sino porque Voldemort confiaba en la obsesión que tenía Bellatrix con él. En la historia original, recuperar la copa involucró un robo dramático, un dragón y el momento que finalmente alertó a Voldemort de la cacería. Dumbledore entiende esto de inmediato. No llega con gran fiesta al banco, ni le apuesta a mantenerse en secreto. Espera, observa. Cuando Bellatrix recibe órdenes de Voldemort, la copa se extrae en silencio. La diadema es el último Horcrux en esta fase. Dumbledore tiene comprensión de Hogwarts, y eso combinado con la familiaridad de Snape con los pasadizos secretos del castillo y sus lugares ocultos, dramáticamente disminuyen el área de búsqueda. En la historia original, su descubrimiento lleva a fuego maligno y a una catástrofe. Aquí, la diadema de Ravenclaw se recupera de la sala de los menesteres sin caos, sin fuego y sin la casi catástrofe que se desarrolló en la línea de tiempo original. Uno a uno, a través de los esfuerzos del trío Snape y Dumbledore, Voldemort pierde sus protecciones en silencio. Y quizá eso es lo más peligroso para él, porque para cuando se da cuenta de que algo está mal, la guerra que creía estar preparando ya está fuera de control. Esto también hace que sus planes de atacar Hogwarts de manera prematura gracias a sus emociones sean más peligrosos. Creo que este es un buen lugar para terminar la parte 2. En el siguiente video continuaremos con el ataque prematuro de Voldemort a Hogwarts y veremos cómo la supervivencia de Dumbledore da nueva forma a la profecía, altera el camino de la varita de Sauco y cambia los destinos de Voldemort y Harry. Si se me fue algo o si tienen sugerencias para la parte 3, díganlas en los comentarios. La supervivencia de Dumbledore sí cambia bastantes cosas con respecto a la línea de tiempo original. Es posible que algo se me haya olvidado. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.